Buenos días, estimados amigos. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. En esta oportunidad les voy a presentar algunos avances que forman parte, que son parte de mis estudios doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el proyecto GIAME, Geociencia Integral de los Andes de Mérida. Y básicamente les voy a hablar un poco acerca de las estructuras de la corteza en el margen suroeste de los Andes de Mérida a través del análisis de datos de sísmica activa. Primero que nada, hablemos un poco del marco geotectónico regional, a manera de introducción, en donde podemos mencionar que los Andes de Mérida tienen una segmentación o están segmentados a lo largo de su eje principal, que es la falla de Boconó, como lo vemos en la figura. Esta segmentación se debe a algunas diferencias en lo que son las evidencias tectónicas, como las fallas, corrimientos, la divergencia de dichos corrimientos y otros elementos. Las primeras observaciones de esta segmentación fueron realizadas por Coletta y otros en 1997 y confirmadas o reafirmadas por Taboada y otros en el 2000 o de María Udemar en el 2002. Algunas evidencias de esta segmentación de los Andes de Mérida están asociadas al movimiento lateral de la traza de la falla de Boconó fuera de su eje axial o del eje axial de los Andes de Mérida. Algunas diferencias en la dirección de la vergencia en ambos piedemontes dependiendo del estilo de formación y diferencias en la geometría de la cuenca sedimentaria a ambos flancos de la cadena de los Andes de Mérida. En esta oportunidad, nosotros nos enfocaremos principalmente en lo que sería en la parte suroeste de todo el eje de los Andes de Mérida. En ese eje, las principales evidencias de esta segmentación es que la traza principal de la falla Boconó se encuentra desplazada de su posición axial hacia el noroeste, como lo vemos en esta parte de la figura. El piedemonte noroeste, en este caso, tiene una vergencia normal en dirección noroeste, mientras que el piedemonte sureste no tiene una vergencia clara. Es decir, hay autores, investigadores que afirman que la vergencia es normal hacia el sureste y hay autores que afirman que esa vergencia está invertida hacia el noroeste. Ya ahora hablaremos un poco más al respecto. Existen algunos modelos que se han propuesto para la evolución y la génesis de los Andes de Mérida, entre los cuales podemos observar que existe una tendencia a generar modelos simétricos y una tendencia a generar modelos asimétricos. Dentro de los modelos simétricos se encuentran el modelo de estructura en flor positiva y el modelo de subducción plana. Algunos autores se presentan aquí que apoyan dichos modelos, mientras que dentro de los modelos asimétricos existe un modelo de subducción continental dirigida hacia el sureste, el modelo de subducción continental incipiente dirigida hacia el noroeste y finalmente el modelo de erógeno flotante, que actualmente es el más aceptado dentro de la comunidad científica. Los modelos simétricos, a través de las investigaciones que se han hecho en los últimos 20, 30 años, han sido desplazados debido a precisamente esta segmentación que se observa en los Andes de Mérida. Todas estas características que hablamos anteriormente en el marco geotectónico hacen que los modelos simétricos no se apliquen, o es decir, no cumplan con las condiciones de geodinámica que tenemos presente en la región, mientras que algunos modelos asimétricos, la mayoría de ellos, cumplen con bastantes o muchas de las condiciones geotectónicas. Sin embargo, en algunos de ellos hay elementos que no han sido explicados, elementos más que todo asociados con las estructuras corticales profundas que no han sido explicados o no han podido ser explicadas, y que vamos a ver o a tratar de apoyar en esa parte un poquito con estos resultados que estamos obteniendo en esta investigación. Primero que nada, hablemos un poquito de la sísmica de refracción de gran ángulo que se adquirió en el año 2014 durante el proyecto, un ambicioso proyecto de geociencia integral de los Andes de Mérida, dentro del cual han participado diversas instituciones venezolanas, como son la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, PDVSA Exploración y Funvisis, aparte de la integración de otros investigadores y otros profesionales, tanto de INTEBEP, PDVSA INTEBEP, como de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, un poquito para aquí hablarles de los resultados de sísmica de reflexión de gran ángulo. Se generó un modelo de trazado de rayos
con 12 disparos que se realizaron o que se adquirieron a lo largo de un perfil de más de 500 kilómetros de longitud, como se observa aquí en la figura. Básicamente, como les mencioné al principio, nosotros vamos a enfocar en el perfil púrpura que tenemos aquí, que es la sección suroeste, o digamos la parte suroeste de los Andes de Mérida. Con estos datos se obtuvo un modelo de velocidades asociado, una interpretación en donde se integraron datos, digamos, estructuras obtenidas a partir de datos gravimétricos, algunas observaciones y comparaciones con modelos anteriores, como es el de Arnaiz et al., Arnaiz y otros del 2011, Monod y otros del 2010, y se integró también algunos datos sísmicos del catálogo sismológico de Fumbisis del año 2017, en donde se observan algunos elementos importantes y a partir de los cuales se pueden interpretar estructuras corticales profundas o se pueden asociar estas estructuras a la actividad sísmica o a ciertos patrones sísmicos. No vamos a entrar en detalle en esto porque no es el objetivo de esta presentación. Básicamente el objetivo de la presentación es presentarles un poquito más acerca de un amplio margen de todos los datos que nosotros tenemos o que estamos trabajando. Aquí tenemos, digamos, un zoom de la parte superior de las estructuras en los Andes de Mérida en la parte suroeste de su eje. A partir de estos datos de sísmica de gran ángulo que se generaron, se generaron tres perfiles 1D como base o como fase inicial para poder realizar la tomografía sísmica de estos datos, ¿ok? Entonces se hicieron pruebas de cada uno de estos perfiles, 1D, se generaron modelos 2D y se tomaron como modelos iniciales para hacer una primera inversión y determinar cuáles de estos tres modelos de velocidades iniciales generaron, primero, un menor error y segundo, fuese más preciso el momento de modelar las estructuras. Una vez que se tomó la decisión o que se obtuvo el modelo 1D con menor error, que en este caso es el perfil 1D de la cuenca Barinas Apures para poder modelar todo el perfil, se genera un modelo 2D extrapolado a lo largo de la línea del perfil para poder hacer la inversión inicial, la inversión final. En este caso, en donde se obtuvo este modelo que presentamos aquí, con una comparación entre lo que es las profundidades de modo que se obtuvieron en el modelo de refracción, durante el modelado directo, en el modelo de datos sísmicos de gran ángulo, y pues evidentemente una comparación con las estructuras interpretadas en función de los gradientes de velocidad observados, ¿ok? Entonces, a partir de estos modelos de velocidades, o este modelo de velocidad 2D que se obtuvo, entonces se empieza o se toma como parte inicial o como elemento inicial dentro de lo que sería el procesamiento de los datos sísmicos de reflexión profunda. Durante el 2015 se adquirieron datos sísmicos de reflexión profunda a lo largo de lo que es sobre ese mismo perfil, pero digamos exclusivamente sobre la cadena montañosa, alrededor de El Vigía hasta Santa Bárbara de Barinas, correcto, como vemos aquí. Entonces, lo que vemos, estos colores amarillos, o digamos estos círculos amarillos representan lo que son los receptores de la sísmica de refracción de gran ángulo realizada en el 2014, mientras que estos receptores de colores representan tanto los receptores como los disparos, en este caso puntos de vibración, adquiridos durante el 2015 en la campaña sísmica de reflexión. En ese 2015 se utilizaron equipos de vibración, ya lo vamos a ver. Sin embargo, aquí les muestro en el mapa las dos fases de adquisición. En total se adquirieron 379 puntos de vibración, con entre 8 y 22 vibraciones por punto de vibración, una pilada horizontal de estas vibraciones. En la fase 1 se adquirieron 197 puntos de vibración con 900 receptores y en la fase 2 182 puntos de vibración con 600 receptores. Estos puntos de vibración fueron adquiridos con 4 camiones VibroSize que tenían placas vibratorias alrededor de 60.000 libras y de 2 a 3 camiones vibrando de manera simultánea a lo largo del perfil. Dentro de los receptores que se utilizaron, alrededor de 1.000 receptores independientes, RefTech 125A, con una autonomía de alrededor de 7 noches continuas de grabación, se utilizó un muestreo de 200 muestras por segundo y una ventana de 10 minutos de grabación para reducir los tamaños de los archivos. Entonces, en la fase inicial, como mencioné, se apilaron horizontalmente entre 8 y 22 vibraciones por cada punto de vibración, con frecuencias
de trapezoidales entre 0 y 60 Hz, un tape de 5 segundos, tiempo de vibración de 20 segundos, ventanas de grabaciones de 45 segundos y, como lo mencioné, entre 7, 8 a 22 stacks horizontales por pulso de vibración para cada punto de vibración. Aquí les muestro un ejemplo de los shock gathers que estos tuvieron, donde de alguna manera en uno de los, aquí este es un ejemplo, te muestra una buena energía, sobre todo en las refracciones, en la energía superficial. Básicamente estos son datos crudos y se trató o se está intentando en este momento de realizar un procesamiento convencional, como lo mostramos en esta figura, en este cuadro, en donde partimos desde el almacenamiento de datos, hacemos la edición de los registros, la correlación, la deconvolución, se hace un ordenamiento y un apilado por CMP, análisis de velocidad, correcciones estáticas, estáticas residuales, filtros, etcétera, etcétera, hasta finalizar con la migración post-stack. En este caso, nosotros hemos hecho pruebas con migración pre-stack y migración post-stack. Debo mencionar que son pruebas iniciales, pruebas básicas, que se realizaron con un software, en este caso el software SPW de Parallel Geoscience, el cual es un software especializado principalmente para datos marinos, pero finalmente fue nuestra única opción para poder procesar o iniciar el proceso de estos datos. Entonces, esto es, por ejemplo, disparo número 42 o el punto de vibración número 42 de 196 perteneciente a la sección sísmica del Vigía o a la primera fase. Correcto, aquí vemos, digamos, el disparo o el punto de vibración hacia el norte, en este caso es el norte del perfil. Observamos buena energía de refracciones hasta los primeros 4 segundos, tiempo doble de viaje, y observamos alguna energía un poco más profunda que evidentemente vamos a procesar en este caso. Entonces, bueno, se aplicaron, entre otras correcciones de elevación con el modelo de elevación de los Andes de Mérida. Se aplicaron correcciones por, digamos, línea desviada o crooked line. Este software permite realizar esto, se hace una aproximación en función de esto para poder hacer un apilado por línea desviada o hacer un binning por línea desviada, ¿ok? Entonces, básicamente, este es uno de los pasos de procesamiento que se aplicó o pruebas de procesamiento que se aplicó para estos datos y obtenemos algunos elementos importantes que nos indican o que nos pudieran indicar refracciones alrededor de los 10 segundos en cada CMP. ¿Ok? Cada archivo CMP. Entonces, también, como mencioné anteriormente, se utilizó el modelo inicial de velocidades obtenidos a través de los datos de sísmica de gran ángulo como modelo inicial de velocidades para poder realizar el análisis de velocidades de estos datos de reflexión. Se realizaron correcciones estáticas residuales luego de aplicar las correcciones estáticas de elevación y bueno, se obtuvieron resultados que no son o no aplican una gran diferencia o no se hace una gran diferencia, digamos, en este momento, ¿no? En el estatus que tenemos hasta este momento. Finalmente, pues les muestro, después de aplicar todo el procesamiento, toda la fase de procesamiento convencional que se ha aplicado, que se ha utilizado para estos datos de sísmica de reflexión. Actualmente solamente hemos procesado la sección del Vigía. Pues aquí vemos algunas reflexiones importantes, alrededor de 27 kilómetros de profundidad si tomamos una velocidad promedio entre 5.5 y 6 kilómetros por segundo de la corteza superior. Podemos ver que tenemos reflexiones, al menos una reflexión importante o una zona de reflexión importante entre 8 y 10 segundos de tiempo doble de viaje. Una vez obtenemos la sección completa o la sección apilada del Vigía completa, tenemos algunas zonas de reflexión alrededor de ese tiempo de viaje, entre 8 y 10 segundos, a lo largo de toda la sección. De alguna manera tenemos una buena energía allí, sin embargo, vuelvo y repito, estos son pasos o procesamientos iniciales con un esquema de procesamiento convencional. Sin embargo, es importante mencionar que estos datos tienen una complejidad mayor a los datos convencionales de sísmica de reflexión debido, primero que nada, a las diferencias en las elevaciones, el relieve donde se adquieren los datos. Segundo, no es una línea completamente recta como una sección sísmica lineal, sino que son
líneas sísmicas desviadas. Entonces tienen que, de alguna manera, segmentarse y hacer muchísimas pruebas en lo que sería el procesamiento para obtener resultados óptimos. Entonces, vuelvo y repito, estamos en una fase o en la primera fase y para nosotros ha sido satisfactorio poder observar que sí existe de alguna manera buena energía a esta profundidad. Hay que aplicar nuevos pasos de procesamiento para poder tratar de obtener estructuras un poco más, o tratar de poder interpretar estructuras un poco más complejas, como los corrimientos que se observan a ambos flancos de los piedemontes en los Andes de Mérida. Entonces, como conclusiones, los resultados obtenidos con los datos de sísmica de gran ángulo y tomografía permiten tener una idea de las estructuras corticales mayores que se observan en el perfil Andes-Sur, y los resultados de los datos de reflexión sísmica no son concluyentes aún, como bien lo dije. En primera instancia, que se tiene buena relación señal-ruido, se observan algunas reflexiones y, sin embargo, se debe continuar realizando pruebas de migración pre-stack y post-stack usando un flujo de procesamiento convencional, o también hacer conversiones a secciones sísmicas en profundidad con un mejor modelo de velocidades. Cuando hablo de mejor modelo de velocidades, pues hacer digamos, profundizar en lo que sería este elemento, ¿no? Hay que realizar pruebas aplicando algoritmos de Full Waveform Inversion para determinar mejores modelos de velocidades de los datos también, o para tener, digamos, como sugerencia que se nos hizo hacer esta inversión de forma de onda completa para poder observar un modelo de velocidad que, digamos, sea más óptimo en función de las estructuras presentes en el perfil. Igualmente, se recomienda realizar todos los pasos de procesamiento con un software más especializado como Promax, que permita ajustar mejor algunos parámetros sísmicos y aplicar algunos procesos adicionales asociados al tipo de datos sísmico adquirido de sísmica de reflexión profunda. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición.